Recording in progress. Amén. Shalom, amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés en esta segunda clase. Nos quedamos en el capítulo 6, lo terminamos, lo repasamos. Hemos estado escudriñando con el favor del Eterno, pues los mensajes que nos están pasando a través de este breve libro, porque en realidad es corto. Todo lo que se refería a Salomón de acuerdo a su contexto, a las propias referencias a la Torá, incluso cómo encaja con el mensaje del Mesías al estar apuntando a la eternidad, o pues tomando como referencia las profecías. Y bueno, demás consejos prácticos que podemos encontrar en este libro, resumiendo también lo que él mismo escribió en Salmos, en Proverbios y ahora en este libro, y dando un sentido nuevo de lo que se refiere a vanidad, y de que no es un libro lleno de lamentaciones y tristezas, sino lleno de enfoque y propósito. Así que, siguiendo esta idea, pues vamos a continuar en el capítulo 7. Y leemos. Un segundo. Ok. Palabra del Eterno. Mejor es un buen nombre que un buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el paradero de todos los hombres, y el que vive debe poner esto en su corazón. Mejor la tristeza que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón del necio en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que el canto de los necios, porque como el crepitar de los espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad o algo efímero, como hemos quedado anteriormente. Ciertamente las presiones perturban al sabio, y el regalo corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, y el paciente de espíritu mejor que el altivo de espíritu. Amén. Ok, aquí estamos continuando una idea que viene abordando desde capítulos anteriores, y es que la falta de nuestro propósito en nuestra vida, o algo que se ha enfocado hacia el Padre, hace que el trabajo de nuestras manos y pues todo lo que ocurre debajo del sol se convierta en algo vano o sin propósito o efímero, es decir, rápido, que pasa rápido. Para la eternidad del Padre, pues las cosas que hacemos son un breve instante. Y también estamos ya comenzando a profundizar más en el concepto de la sabiduría, porque los capítulos anteriores están haciendo estas advertencias de a lo mejor el mal uso de ella, o de que la falta de un propósito es peligrosa. Y aquí está, va a empezar a comparar por qué la sabiduría, que está hablando de la sabiduría del Padre, es decir, su palabra, es pues nuestra mejor herramienta, la mejor arma que el Padre nos ha concedido en su infinita misericordia, y cómo esto hace un parteaguas entre todas aquellas cosas que pueden o no tener propósito y las que sí lo tienen en el Padre. Antes de continuar el versículo 9, recordamos algo de Proverbios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia en brota de sus labios, es decir, todo esto proviene de Él y nuestra confianza debe estar depositada en esto. Aquí está cerrando, digamos, que la idea que inició en el capítulo 6 y anteriores. Vamos con el 9. No te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? No es sabio que preguntes esto. El conocimiento es tan bueno como la heredad, y aprovecha a los que ven el sol, porque estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. Pero la sabiduría aventaja al conocimiento en que da la vida a sus poseedores. Considera la obra de Elohim. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la ira, de la adversidad reflexiona. Elohim ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. Ok, aquí está separando la sabiduría de la inteligencia, y es que pues si nos vamos a la traducción, la sabiduría es algo que siempre se usa, o que en la mayoría de las ocasiones es referido a algo que viene del Padre, en este caso es su palabra. La inteligencia ya se está refiriendo digamos, el discernimiento común que incluso puede tener el mundo, que ya es pues el conocimiento de cosas del mundo, que ya es la astucia o demás rasgos que puede incluso tener la humanidad de forma común. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la sabiduría está aventajada o es superior al conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del Padre. Y a partir de aquí va a estar comenzando a explorar un concepto, que es que la preparación, la astucia y la inteligencia, incluso cosas técnicas,
vienen por añadidura cuando la prioridad es Él, cuando primero está su sabiduría y su propósito. Lo demás va a ir viendo. Y es algo tan natural como lo que se nos dice en otras partes de la palabra, de que seamos diligentes, de que, de que trabajemos, nos esmeremos y que le demos pues un sentido a todo lo que hacemos con nuestras manos. Por ello, primero pone esta sabiduría del Padre y después a lo mejor la inteligencia, incluso el dinero y demás cosas que puedan formar parte de nuestra vida. Otra cosa es Salmo 127:1. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Aquí está hablando de la relación del padre que tiene con sus hijos y del por qué estas cosas no tienen que ser nuestro foco principal. Es decir, el último dice, pues lo dará a su amado mientras duerme. Es decir, incluso mientras no está trabajando o afanándose de las cosas o poniendo prioridad o preocupándose sin sentido por las cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, esto está cerrando este concepto ya para pasar a lo siguiente, acerca de lo que el Padre ha puesto en el momento de nuestra vida, el contexto que incluso nos tocó, y de lo importante es pues no mirar atrás con a lo mejor cierta nostalgia o con cierta queja, como es muy 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 común, hermanos, si vivimos ahí. Pues es que antes las cosas eran mejores, ¿no? Aquí está diciendo, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que esto? No es sabio preguntar esto. ¿Por qué? Porque si los tiempos pasados ya fueron, ¿no? Al menos para nuestra perspectiva ya es algo de que no pertenece a nuestro tiempo, que nos distrae, que nos quita concentración. Lo que debemos estar concentrados es en la obra que vamos a entregar al Padre ahora en este momento, en el tiempo que nos tocó. Ahora, va a pasar con otro concepto, y siguiendo esta misma idea. Esta dualidad he visto en mi vida vana o efímera. Hay justo que fracasa por su justicia y hay impío que prospera en su impiedad. No seas demasiado justo ni presumas ser muy sabio. ¿Para qué matarse? No seas demasiado impío ni insensato. ¿Por qué morir antes de tiempo? Bueno es agarrar lo uno sin soltar lo otro, porque el que teme a Elohim de todo sale bien parado. La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 poderosos en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hagas caso de todo lo que se habla ni escuches a tu siervo cuando te maldice, pues sabes muy bien que muchas veces tú mismo has maldecido a otros. Todas estas cosas experimenté con sabiduría diciendo, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Lo que existe es remoto y en extremo profundo. ¿Quién lo podrá hallar? Ok, aquí en los primeros versículos vamos a detenernos un momento, porque esto se puede, si no lo pensamos bien o si no lo leemos con detenimiento, se puede malinterpretar, porque dice, pues no seas demasiado justo ni presumas de ser muy sabio. Pero aquí esto no es digamos que un concepto nuevo, porque más adelante está hablando de que tampoco seas demasiado impío ni insensato. Recordemos que esta es una advertencia que está haciendo Salomón después de haber pecado, después de haber dicho, no le negué nada a mi corazón, experimenté de todo y me di cuenta que todo eso era vanidad o algo sin sentido. Ahora, en cuanto a la justicia, hermanos, recordemos que apegarnos a la justicia del Padre muchas veces va a parecer contraria o es contraria a la justicia que se tiene en el mundo, y muchas veces incluso a nuestro propio corazón. Como se suele decir, no podemos ser ni más misericordiosos que el Padre, no podemos tampoco ser más justos que el Padre, y tampoco debemos tentarlo, porque pues en esta perspectiva de bueno, todo el mundo hace estos males, pues yo lo puedo hacer un poquito, ¿no? Esta exhortación es a tampoco tentar al Padre, a decir, bueno, a estos le hacen mal, les va bien, ahí vamos, y hasta es, digamos que un cierto refrán o chiste que se suele hacer, no, si lo hago yo me van a usar de ejemplo, y parecerá pues una broma, pero no, es porque nosotros, amados hermanos, ya en este caminar con las cosas que sabemos acerca del Padre, que nos ha entregado su instrucción, que hemos visto por su misericordia el Mesías, no podemos estar teniendo dos señores, tenemos que ser firmes en nuestro camino. Y sí, hay allá afuera justos a los que les va mal por su justicia, injustos a los que parece que todo les va a ir bien, pero recordamos que no estamos poniendo nuestro enfoque en esta vida, sino
en los tesoros en el cielo. Ahora vamos con Deuteronomio 32:3-5. Porque he de proclamar el nombre de Yahweh. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Entonces, esto, hermanos, lo puse por los versículos siguientes, que es, no hagas caso de lo que se habla, ni escuches a tu siervo cuando te maldice, pues sabes muy bien que muchas veces tú mismo has maldecido a otros. Entonces, esto también lo vemos después en Mateo, porque es el clásico de no mirar la paja en el ojo de nuestro hermano y la viga en nuestro propio ojo. Entonces, esta exhortación no es, digamos que, reciente en cuanto al nuevo pacto, el pacto renovado o el Nuevo Testamento como lo conozcamos. Ya es un concepto que se viene manejado desde antes, ¿no? Precisamente en estos versículos nos están contando que pues no hay que prestar especial atención a los pecados de las personas a nuestro alrededor. En este caso, por ejemplo, lo que otros pueden estar diciendo. En este caso, obviamente, que maldiciendo o hablando mal de otra persona. Por eso en los versículos anteriores está diciendo no presumas, no seas demasiado justo ni presumas ser muy sabio. Es decir, no sintamos a lo mejor que sí la posición pues sí es una posición privilegiada, amados hermanos, el tener el conocimiento de la verdad, pero no viene de nosotros. Entonces no debemos enseñorearnos o pararnos a juzgar a todo el mundo. Primero, pues antes que nada, la palabra es para hacer introspección en nosotros mismos. Y de acuerdo a nuestro fruto, pues si el Padre permite que otros lo vean y también se acerquen al Padre. Pero primero, pues el trabajo en nosotros mismos. Vamos a leerlo. Mateo 7:1-6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y se vuelvan y os despedacen. Entonces, esta advertencia nos está llamando a ser pues sabios, como es todo este concepto del libro, en cuanto a la justicia que aprendemos del Padre, porque la justicia que viene de Él, pues le pertenece a Él, y nosotros aspiramos a ser como nuestro Mesías. Entonces tener también mucho cuidado de no caer en eso, ¿no? De andar ahí con nuestra Biblia dando bibliazos, y tampoco seamos pues tirando a blandos. Hay que encontrar pues ese punto que encontramos en el Mesías. Ok. Ahora, vamos con otra muy interesante. Seguimos en el capítulo 7, esta vez versículo 25 en adelante. Dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y a buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda, y hallé más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. He aquí, dice Cogelet, es decir, Salomón, sopesando las cosas una por una para hallar una razón, lo que aún busca mi alma sin haberlo encontrado. Un hombre entre mil hallé, pero una mujer entre todas no la he encontrado. Solo esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora vamos a detenernos aquí, hermanos, porque este fragmento, concretamente el 28, ha sido, no sé si a propósito, o quiero pensar que ha sido no a propósito, que ha sido muy mal interpretado, sobre todo pues entre varones. Estos versículos van a nosotros como varones, y acerca pues de las mujeres. Se ha juzgado mucho a nuestras hermanas, por ejemplo, usando estos versículos. Y quiero que recordemos algo, y es quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Vámonos a Reyes, también la mostramos este versículo en el capítulo anterior. Ahora bien, además de la hija de Faraón, ya comenzamos mal, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, sedomitas, sidonias y eteas, ¿ok? Entonces, cuando él dice que buscó, que miró afuera,
que sopesó y esto último que dice, pero ellos buscaron muchas perversiones, está hablando del mismo, hermanos, está hablando de su experiencia, está hablando de lo que le pasó, que se puso a buscar, digámoslo entre comillas, así llamó la situación a lo que ocurrió. Y la mayoría de sus mujeres, todas las esposas y todas las concubinas que tuvo, eran extranjeras. Más allá del lugar de donde se nació, lo que se habla en la Biblia cuando se refiere a alguien extranjero a la comunidad, a Israel, es alguien que no guarda mandamientos, alguien que pues pertenece al mundo, como el caso de todas las naciones que están mencionadas aquí. Entonces, cuando está refiriéndose a que no haya ninguna, no es para que nosotros, como varones específicamente, en este caso, digamos, no, pues es que, por ejemplo, no vi una vez de que todas son iguales y la citota aquí, ¿no? De Eclesiastés, que parece que nomás para eso la abrieron. No, esta reflexión es de hecho para nosotros como varones, de no estar buscando en donde no tenemos que estar buscando. Es decir, hermanos, esto ya es quizás más particularmente para solteros que aún no tienen familia y demás, ser muy sabios al momento en que nosotros querramos formar una familia, que no estar buscando allá afuera en Egipto, en Moab, en Amón, en Edom y en demás naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque bueno, la palabra en muchos otros versículos ha hecho ese énfasis que eso termina desviando el corazón. ¿Por qué? Porque el mundo simplemente no guarda no tiene una relación con el Padre, le desobedece, sus acciones pues no van para con su propósito. Nosotros en teoría deberíamos estar apuntando hacia Él, entonces pues nada tenemos que estar buscando donde no nos corresponde. Proverbios 20. Muchos proclaman sus propias bondades, pero un hombre de fiar, ¿quién lo hallará? El justo que camina en su integridad, deja hijos bienaventurados tras él. Un rey sentado en el tribunal disipa con su mirada toda maldad. Entonces aquí está también hablando de que la justicia también es escasa incluso en el pueblo, ¿no? Y precisamente por este asunto que podemos llegar a tener. Y Proverbios también 19, un capítulo antes, en el caso del 14, casa y fortuna son herencia de los padres, pero la mujer prudente es un don de Yahweh. La pereza hace caer en sueño profundo. El alma ociosa pasará hambre, el que guarda mandamiento guarda vida, pero el que menosprecia sus caminos morirá. Entonces, ¿por qué está pues comparando el guardar los mandamientos con, por ejemplo, la fortuna que es una mujer prudente, que es un don de Adonai? Porque ciertamente, como la escritura establece, los que tienen la iniciativa para buscar esposa y formar una familia, pues son los varones en este caso, el propio varón o la familia del varón, que en todo caso es el padre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no es que no haya, por favor hermano, no es que no haya mujeres que prudentes o justas, como aquí dicen, ¿no? Sino que estemos buscando donde corresponde. ¿Y cómo podemos estar buscando una compañera de vida pues que prudente, que sea todo lo que describe la palabra, que esté correcto? Pues primero nosotros tenemos que estar alineados. Por eso aquí, en cuanto menciona, pero la mujer prudente es un don de Adonai, hace la advertencia: la pereza hace caer en sueño profundo, el alma ociosa pasará hambre, el que guarda mandamiento guarda su vida, pero el que menosprecie sus caminos morirá. Es decir, el tener descendencia, en tener una familia, en tener incluso riquezas materiales, está asociado para nosotros como hijos del Padre con nuestra obediencia y con nuestra relación con Él. Por ello, por ejemplo, hermanos, pues de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros a lo largo de la Biblia, a lo mejor no se casaron muy jóvenes, sino ya de 30, 40. ¿Pero por qué? Porque había un propósito. Una vez que estuvieron preparados, es que el Padre proveyó para sí pues una esposa, una familia, con todas las virtudes, porque ellos también tenían estas virtudes. Entonces, estos versículos del 25 al 29 están haciendo, número uno, una autocrítica de lo que él mismo pasó con todas sus esposas y todas sus concubinas, y está dando esta advertencia para que nosotros no repliquemos lo mismo. Entonces, pues siguiendo con lo que vimos en los versículos anteriores, vemos que la idea se está hilando, ¿no? De no señalar primero a los demás y primero nosotros, y aquí está diciendo que nosotros tengamos buen juicio. Ahora vamos a continuar, esta vez ya con el versículo 8, y aquí hay una
perla muy grande, hermanos. Vamos a leer del 1 al 17, ¿ok? Palabra del Eterno. Si tengan ahí la mano su Biblia, que yo sé que la tienen diligentemente, y abierta en el capítulo 8. Palabra del Eterno. ¿Quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. Digo, guarda el mandato del rey a causa del juramento ante Elohim. No te apresures a retirarte de su presencia ni resistas a su amenaza, porque él hace lo que le place, y la palabra del rey es soberana. ¿Quién le pedirá cuenta de lo que hace? El que observa el mandamiento no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Ciertamente el mal que gravita sobre el hombre es grande, pues no sabe qué sucederá, y cuando esté por suceder, ¿quién se lo anunciará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay escape en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y dediqué mi corazón a todo lo que sucede debajo del sol, mientras un hombre domina a otro para su mal. Vi también los grandes funerales de los impíos que frecuentaban el lugar santo, mientras que en la ciudad pronto eran olvidados quienes actuaron honestamente. También esto es vanidad o efímero. Por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, el corazón de los hijos del hombre está presto a hacer maldad. Pero aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme delante de Elohim, y que no le irá bien el impío ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra, por cuanto no teme delante de Elohim. Hay otra vanidad que ocurre sobre la tierra. Hay justos a quienes le suceden conforme a la hora de los impíos, y hay impíos a quienes le sucede conforme a la hora de los justos. Digo que también esto es vanidad. Por tanto, alabo al placer, porque no hay cosa mejor para el hombre debajo del sol que comer y beber y estar alegre, y que esto le quede de sus afanes los días de su vida que Elohim le concede debajo del sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que se hace sobre la tierra, consideré toda la obra de Elohim, la cual no puede ser descifrada por el hombre debajo del sol, pues por más que se afane en ello, el hombre no lo averiguará, y aunque algún sabio pretenda saberlo, no por eso lo descubrirá. Leímos el capítulo 8, hermanos, porque toda esta descripción de acerca de la justicia o la injusticia que vemos digamos que en el mundo, en nuestro alrededor, y de lo poco sentido que tiene a lo mejor estarse, no, pues es que a estos les va mal, estos hacen mal y les va muy bien, o pues todo lo que acontece, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Y aquí están no dando una explicación, pero sí dándola acerca del poder del Padre, y de que independientemente de lo que nuestros ojos vean y perciban, su justicia será hecha, más allá del tiempo de nuestra vida, más allá de nuestras propias incluso acciones y decisiones, su justicia siempre va a prevalecer. Pero quiero que hagamos un breve recordatorio, porque esto acerca de lo que le sucede, por ejemplo, a los justos, nos recuerda mucho a Job. Job, haciendo un muy breve resumen, pues describe la palabra que es un varón justo al inicio de la historia. El padre le habla él mismo al adversario y le dice: mira, este es mi siervo, me obedece, es santo. Y le dice el enemigo, ¿no? Te obedece porque tú le das todo, ¿no? No le falta nada, lo recompensas. ¿Y qué pasa? El padre lo pone en su mano, solo no le permite matarlo. Entonces le acontece de todo a Job. Pierde su casa, su familia, sus posiciones, sus hijos, todo. Y le cae encima lepra, ¿no? Después vienen sus amigos, y la mayoría del libro es, digamos, con un contenido incluso poético acerca de un debate entre Job y estos tres de sus amigos, acerca de si hizo algo mal, de si no actuó bien, si tiene la culpa, si no tiene la culpa. Los tres en su mayoría asumen que algo ha de haber hecho Job para que le haya pasado todo eso. Entonces, una vez que Job se defiende de la mayoría de sus amigos, en el capítulo 38 al 42, ya casi el final de la historia, intercede el padre, pero el padre no le da ninguna explicación. La intervención de Adonai en estos capítulos es incluso cuestionándolos, ¿no? Acerca de si ellos tienen algún conocimiento, potestad, sabiduría, si ellos formaron las montañas, si ellos saben cómo funcionan los cielos. Y parece que
que incluso se está desconectado de la conversación, pero no, está aclarando un punto, y es que, amados hermanos, el Padre no nos debe absolutamente nada. Y esto es justo. Entonces, esto pues nos puede abrir un cuestionamiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué hacemos esto, no? ¿Para qué, por ejemplo, nuestro corazón, a lo mejor erróneamente en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a decir, no, pues, ¿para qué entonces le sirvo, no? ¿Para qué guardo sus mandamientos? Solo me voy a afanar, ¿no? Para esto he llegado a escuchar que hasta citas, ¿no? ¿Por qué me voy a afanar en esto, no? Si me va a ir mal, ¿no? Y a los que no obedecen les va bien. Pero la verdad es que la respuesta de esta pregunta es sencilla, y es la fe. No estamos buscando obedecerle, no estamos buscando imitar a nuestro Mesías porque esperemos realmente algo a cambio, al menos no en esta vida. Buscamos pues algo celestial, algo más elevado. Pero en esta vida realmente no esperamos nada, ni el Padre nos debe nada. Así como a Job no le debía ninguna explicación, porque él en su potestad permitió que todo esto pasara. Y Job probablemente vivió y murió sus días sin saber, a lo mejor, que el punto de todo esto fue que él se reafirmará en su fe, sí, y un libro de la palabra que nos sirve como testimonio de su justicia. Entonces los propósitos del Padre pues van más allá de lo que nosotros vemos. Y pues si llegamos a este cuestionamiento, pues entonces, amados hermanos, los felicito y damos gracias al Padre porque hemos descubierto la esencia de la fe en el ejemplo de Job. Aún después de todo lo que pasó, el Job no maldijo a Adonai, no renegó contra él. La única, digamos que maldición que hace es contra el propio día en que nació, es decir, se está echando la culpa. ¿Qué dijo al principio de su historia? El Padre da y el Padre quita. Y ambas cosas vienen de él y ambas cosas son buenas. Entonces, esto pues tiene mucho que ver con el mensaje de este capítulo del 8, porque aquí está haciendo una comparación, ¿no? Que Salomón sopesó con la sabiduría, buscando sabiduría de lo que acontece en el mundo, y vio a lo mejor muchas cosas en desorden, pero que al final de todo, lo que sucede siempre va a ser para el propósito del Padre, y él siempre va a ser justo. Precisamente el hecho de que sea justo y de que se haya extendido tanta misericordia, amados hermanos, nos invita a cambiar el enfoque, de no ver, pero ¿por qué a esas personas o a esta situación no le cae el peso de la justicia del Padre? Pues gracias a que eso no ocurre inmediatamente es que nosotros estamos aquí, amados hermanos, porque todos nosotros pues antes no le conocíamos, de una u otra forma estábamos alejados de él. Entonces, que por ejemplo la impiedad, la injusticia, el pecado no tenga a lo mejor consecuencia inminente, es solo una extensión de su misericordia, de la cual nosotros, gracias a ello, estamos aquí. Entonces es número uno, para primero estar eternamente agradecidos con el Padre, amados hermanos, porque es gracias a esa extensión, a esa prórroga de tiempo, que nosotros estamos aquí y le pudimos conocer. Y bueno, repasemos Hebreos 11, lo que significa la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel presentó a Elohim una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Elohim testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Bueno, continuamos y luego damos el punto. Por fe, Enoc fue trasladado para que no hubiera muerte, y no fue hallado, por lo que lo trasladó Elohim, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que existe, y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo, y fue heredero de la justicia que es según su fe. Entonces, este versículo, hay mucho estudio acerca de estos versículos, porque la fe es la base de nuestra manera de vivir, hermanos. Cuando pone de ejemplo Caín, Enoc y demás, nos vamos a detener en Caín porque aparte lo tenemos fresquito. Acabamos de estudiar su historia hace unas semanas, ¿no? De Caín y Abel.
Comparamos el tema de las ofrendas, también hablamos de ello en la clase pasada. Y aquí vemos un punto importante, y es que la ofrenda que presentó que presentó Abel, fue agradar al Padre porque fue en fe. Obviamente Abel sabía que el Padre no necesitaba su ofrenda, y sabía que el Padre no le debía absolutamente nada. Lo que nos dice entonces de Caín, que a lo mejor lo hizo erróneamente, pensando también que estaba dando un pago a cambio, por ejemplo, del favor divino. Y en estas épocas, por ejemplo, donde la gente a lo mejor tenía la existencia misma estaba más acercada al Padre, por ejemplo, pero es algo que es una advertencia que nos habla acerca a nosotros en nuestra época. Estamos pues a lo mejor en un momento de la historia donde han surgido mil ramificaciones de una fe de sirvo al Padre, o hago esto para obtener su favor, ¿no? O esta oración te trae abundancia, o cosas así. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos siempre el concepto de la fe bien establecido. No es una fe no genuina, no espera nada del Padre, o nada en cuanto a merecerlo, ¿no? Porque el Padre no nos extiende su misericordia. Estamos vivos este día porque Él extiende su misericordia, no ese es el punto, sino que en la mansedumbre debe estar dirigida a su propósito, y a no estar a lo mejor acercándonos, por ejemplo, ¿no? Como sucede en santas convocaciones, que bueno, vengo, presento, hago esto, y como si fuese un trámite. Esa es la palabra que buscaba. Nuestra fe no es un trámite, amados hermanos, algo que hacemos solo porque tenemos que, bueno, lo dice la Biblia y no quiero que me pase algo malo. No es el punto, tiene que ser un amor genuino hacia Él, el mismo que Él mismo entregó, y sobre todo, o esa obra culminó, se vio perfeccionada en su punto más alto, que hemos sido testigos hasta ahora, pues en la cruz. El Padre no nos debía su sacrificio, el Padre no estaba en la obligación de hacerlo, el Padre absolutamente no, hermanos. Fue un mero acto de amor y de misericordia hacia nosotros, y entonces por ello mismo pues nuestra tarea es sencilla, hacer como Noé, que estamos advertidos de que va a regresar. Pero el arca, en esta vez, pues no es de madera. El arca es llevar las buenas nuevas a las ovejas perdidas que estén ahí. ¿Quiénes son? No lo sabemos. En fe hablamos acerca del Padre, en fe compartimos de su testimonio, y los que el Padre decida que van a ser sus hijos, pues van a escuchar. Porque tampoco sea porque nosotros somos muy buenos hablando, muy buenos explicando, pues la verdad es que no, es por fe, amados hermanos, es lo que realmente significa. Y el capítulo 8 de Eclesiastes hace un señalamiento hacia esa eternidad, y pues nos recuerda la historia de Job y a esto de Hebreos. Así que vamos a continuar. Ok, vamos a pasar con el capítulo 9. Ok, del 1 al 3, palabra del Eterno. Todo ello dediqué mi corazón para declarar que los justos y los sabios y sus obras y todas estas cosas están en la mano de Elohim, aún el amor y el odio. Pero el hombre no lo sabe, aunque todo está delante de ellos. Todo acontece a todos de una misma forma. Lo mismo le ocurre al justo que al impío, al bueno, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece, tanto al recto como al pecador, al que jura en vano como al que respeta su juramento. Tal es el mal entre todo lo que ocurre debajo del sol, que haya una misma suerte para todos, y que el corazón de los hijos del hombre esté lleno de maldad, y que la locura anide en su corazón mientras viva, y después de esto a los muertos. Entonces, bueno, esto lo puse resumido porque está explicando o resumiendo pues la mortandad que todos sufrimos, recordando que la paga del pecado es muerte, y que de hecho que nuestros días hayan sido cortados, como vimos también hace poco en Génesis, es también debido a que el Padre dijo, si viven más van a pecar más contra mí. Entonces los años de nuestra vida también son recortados conforme a nuestras pues decisiones y obras, o extendidos de acuerdo a lo que Él decida. Estamos en su mano. Pero bueno, está haciendo recalque en este punto de que en esta vida terrenal pues todos vamos a acabar en el mismo sitio. Entonces la diferencia o la decisión es lo que sigue después. Pero hay esperanza para todo el que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto.
porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Han perecido con su amor, con su odio y con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus obras ya son aceptables a Elohim en todo tiempo en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces vamos a hacer énfasis en esto último, porque las vestiduras blancas son un símbolo, un simbolismo en toda la palabra de santidad. Y acerca de que lo que hagamos mientras estemos vivos es todo el tiempo del que disponemos. Sí, nuestra vida es vana, es corta y hay que también gozarnos de lo que el Padre nos entregue durante el corto periodo que vivimos, pero eso también, hermanos, nos tiene que meter un poco de prisa en cuanto a su obra, porque pues una vez que se terminó hasta que el Mesías regrese, y si tiene misericordia de nosotros y le hallamos un poco de gracia delante de él, pues tendremos abogado, que es Yeshua, para nuestras obras. Pero pues todos compareceremos ante el tribunal en este sentido, y mientras tanto pues los muertos no tienen parte de nada de lo que ocurre. También breve recordatorio, ¿no? En estos meses que se habla mucho acerca de los cultos a la muerte, y bueno, pequeño recordatorio, hermanos, de no ser partícipes de ello, pero yo sé que eso ya está muy claro, ¿verdad? Bueno, vamos a Mateo 22, 31, 32. Pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo dicho por Elohim a vosotros cuando dice: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y las multitudes, oyéndolo, se maravillaban de su doctrina. ¿Por qué esto es tan importante? Aparte que son palabras de Yeshua. Porque nos hace un recordatorio, hermanos, de que debemos apuntar a la eternidad. De que independientemente de lo que veamos en nuestro día a día, en lo que ocurre debajo del sol, como habla en este libro, nuestras obras, nuestras decisiones deben estar orientadas a la eternidad, no a alguna recompensa o propósito que solo sea del mundo. Viene por añadidura, como vamos a ver más adelante, pero siempre teniendo esto en cuenta. Nuestro Elohim es un Elohim de vivos, entonces importante lo que hagamos en vida. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Entonces, a esto se refiere este capítulo de Eclesiastes. Como vemos, está apuntando hacia la eternidad y hacia la resurrección, porque ya estaba presente en la palabra mucho tiempo antes. Es un concepto que está desde el principio, para el fin de esta consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero para que esta consecuencia termine, nosotros debemos ser santificados por él en su misericordia, como Apocalipsis 3, 5, 6. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de todos sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Entonces, ese, hermanos, es nuestro propósito. Esa es la idea que nos quiere explicar. A lo mejor en su sabiduría y en su vida, pues Salomón vivió mucho tiempo antes que el Mesías. Quizás le faltaron esas palabritas, pero porque es el mensaje a lo mejor para los que se escudriñaban en su época, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está apuntando hacia la eternidad desde mucho tiempo antes, y nos lo está recordando. Nos está recordando mantener nuestras vestiduras blancas. ¿A qué se refiere? Pues a nuestra santidad, amados hermanos. Ese es nuestro propósito. Eso es en lo que tiene que estar enfocada nuestra atención. Y ese objetivo, lo demás, pues número 1, pues es inevitable, ¿no? Seguimos en este mundo. Y número 2, pues vendrá por añadidura. El Padre tiene conocimiento que ocupamos estas cosas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces nuestro objetivo, nuestra meta, pues es que Yeshua mismo confiese nuestro nombre delante del Padre. Entonces, obviamente es algo que viene de Él, pero que nosotros tomamos la decisión. Él toca la puerta y nos llama. Vamos a recibir el mensaje, vamos a llevar fruto o no. Esa decisión a lo mejor sí es nuestra, ¿no?
Vamos a continuar. Ok. Por ende, continúa diciendo, goza de la vida con la mujer que amas, en singular, aprendió la lección Salomón, en singular, todos los días de tu vida vana que te han concedido debajo del sol. Sí, todos los días de tu vanidad, pues esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo en que te afanas debajo del sol. Todo cuanto haya hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni propósito, ni conocimiento ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos. Pero el hombre no conoce su tiempo. Como los peces son atrapados en la malévola red y los pájaros caen en la trampa, así son atrapados los hombres en el tiempo malo, cuando ello les sobreviene de repente. Entonces estos versículos resumen lo que nos quiere explicar, ¿no? Que ni de los sabios el pan, ni de la batalla de los fuertes. Él observó, él en su época contemporánea observó el mundo y vio que pues, hay estas irregularidades que parecen, entre comillas, no encajar con la justicia que el Padre nos explica, pero todo lo contrario. Es gracias a esas prórrogas, es gracias a esos momentos que nosotros alcanzamos en la misericordia y que al final, pues en esta vida va a pasar, este cielo y esta tierra van a pasar. La justicia y, digámoslo así, la recompensa vienen después. Entonces nos está llamando sí, gozarnos de nuestra vida, de lo que el Padre nos concede. Aquí arranca en el 9 hablando de goza de la vida con la mujer que amas. Y disculpen la broma, pero es la lección que él aprendió, ¿no? Es seguir el orden que el Padre nos puso desde el principio. Él nos facilitó ese afán en su enseñanza. Nos dijo, este es el camino. Estas son las decisiones que te recomiendo tomar, ¿no? Aquí está, lo vimos también en las porciones, ¿no? El monte Gerizim o el monte Ebal. La decisión es tuya, pero esto pasa en este monte y esto va a pasar los que van hacia este monte. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos bajo esta fe, los afanes de debajo del sol ya no son afanes debajo del sol. Solo es algo que pasa. Hermanos, sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Y tengan cuidado. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Amén, amados hermanos. No sé quién más se goza cuando leemos estas palabras, estos recordatorios de que Él nos llama a sus hijos y que Él es el que nos justifica. Y esa justificación, esa santidad, pues tiene como fruto pues nuestras obras. Primero obviamente es la fe, pero la fe trae frutos, la fe trae obras. Todo esto que nos han estado explicando pues es parte de nuestro fruto, ¿no? Que no nos afanemos con las cosas de este mundo, sino que encontremos un propósito. Lucas 12:25. ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir un codo a su estatura? Bueno, hay más en este capítulo, pero esto lo puse precisamente por la cuestión de los afanes, de que el control que nosotros no tenemos sobre nuestra vida, pero que en fe entregamos todo eso al Padre y Él se va a encargar si nosotros pues nos mantenemos cerca de Él, obedeciendo. Y cosas que a lo mejor el mundo le preocupa, ¿no? En la actualidad, que el dinero, que las parejas, que incluso política, noticias, que a lo mejor sí estamos pendientes porque buscamos los señales, ¿no? Buscando las señales que el Padre puso en su palabra, sí, pero no nos debe eso quitar la paz. Eso le quita la paz al mundo, a los que se preocupan de que a lo mejor morir a causa de una guerra ya sea el fin de su historia. Nosotros no tenemos temor de que pues la muerte terrenal sea el fin, sí, Él nos justifica. Amén. Ok, vamos a continuar en el versículo 13. Vi algo que para mí es de gran sabiduría debajo del sol. Una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio. Y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza,
Pero la sabiduría del pobre es menospreciada y sus palabras no son escuchadas. Las palabras de los sabios dichas en quietud. Se me apagó la pantalla. Un segundo. Un segundito, disculpen. Permítanme. ¿Me siguen viendo ustedes? Es que se está apagando mi pantalla. Amén, hermanito. Amén, amén. Ok. Permítanme. No, espera. Híjoles. A ver. Tantito. Vuelvo enseguida. Ya vine. Listo. Vamos a continuar. Las palabras de los sabios dichas en quietud son más aceptables que el vociferar de un soberano entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero uno solo que hierre puede destruir muchas cosas buenas. Ya para este punto, amados hermanos, ya hemos establecido que la sabiduría no es otra cosa que la propia palabra del Padre. Es decir, toda la sabiduría que se pueda poseer en este mundo ¿cuál es la que más, la principal, la que nos interesa? Pues es su palabra. Entonces, cuando habla de un sabio, en estos versículos, está hablando de alguien que tiene, que se guía que su guía es la palabra del Padre. Y segundo, amados hermanos, la clase pasada estuvimos estudiando que las riquezas terrenales no son el problema como tal, sino cuando están faltas de propósito. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Porque la riqueza obviamente también está muy relacionada con los poderosos de esta tierra. Entonces está hablando de que está poniendo un ejemplo de una persona que llega a lo mejor sin un ejército, sin muchas riquezas, pero que trae paz, trae shalom al conflicto. Esto, amados hermanos, también nos recuerda mucho a la vida del Mesías en esta tierra. ¿Qué es lo que a lo mejor esperaban muchos creyentes de esa época o Israel en esa época? Que la venida de Elohim, la primera, ya fuese como el gran rey que es y que hiciese justicia y que restituyera todo eso, pero primero trajo paz. Una paz con su pueblo. ¿Cómo fue posible esto? A través de la redención. Porque su pueblo estaba en pecado. Si él llega en su forma de justicia en ese momento, pues no tenemos oportunidad. Tenía que haber primero un medio por el cual nos pudiera redimir. Y él mismo pues fue el sacrificio perfecto. Pero nos recuerda mucho esta descripción. Precisamente pues su ministerio a lo mejor fue pues no fue en pobreza, pero sí no fue el gran rey que muchos esperaban. Ese era precisamente el argumento de muchos. Aunque en las profecías estaba claro, pero bueno, ese velo lo quita y lo pone el Padre en su voluntad. Salmo 119, 101. Vamos a leer todo el salmo. No es cierto. He refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. No he apostatado de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Sí, más que la miel en la boca, de tus preceptos he adquirido entendimiento. Por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Este versículo que muchas veces hemos leído, porque es muy bello y dice muchas cosas, ¿no? De que su palabra del Padre es básicamente nuestro manual de vida, es para discernir lo bueno, lo malo. Incluso aquí vemos que también pues sirve para todo, amados hermanos. Cuando Él está en primer lugar, lo demás se resuelve. A esto se refiere estos versículos de Eclesiastes, ¿no? Que un hombre con sabiduría, es decir, con un don que viene del Padre, pues estableció la paz. Pero, dado que a lo mejor a los ojos del mundo no era rico o gran poderoso, pues muchas veces pasa desapercibido. Deuteronomio 23:4, y les dirá:
Oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque Yahweh vuestro Elohim avanza a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para daros la victoria. Entonces, ya sea que lo quieras ver o que lo queramos ver desde el enfoque de a lo mejor una sabiduría aplicada de forma pacífica, o una sabiduría que seguimos hablando de la palabra del Padre, que es lo que el Padre muchas veces le dijo a su pueblo, que nos lo dice todo el tiempo: tú mantente fiel y yo pelearé tus batallas. Entonces, cuando dice mejor es la sabiduría que las armas de guerra, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, recordando toda la historia del pueblo cuando tomó la tierra prometida. Numéricamente era un ejército, pues en realidad pequeño en comparación a las grandes naciones que destruyó. Siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, a Jericó, que en realidad, pues batalla, pues no la libraron como tal hasta que los muros cayeron. ¿Quién quitó los muros? ¿Quién los destruyó? Pues Adonai. Él peleó la batalla por ellos. Entonces ese también es nuestro caso. Si guardamos esta prudencia, esta sabiduría, a eso se refiere, pues esto se va a resolver de esta manera. Vamos a continuar. Ahora, en el 10 ya está haciendo una comparativa entre el sabio y el necio, entendiendo que el sabio pues es una persona que guarda sus mandamientos, que busca la santidad. Amén. Eclesiastés 10.1. Una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio se inclina a su diestra, pero el corazón del necio a su siniestra. Aún mientras va de camino le falta cordura al necio. A todos va anunciando que es necio. Si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre apacigua grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, como hierro que procede del soberano. El necio encumbrado en un alto cargo, mientras los dotados permanecen humillados. He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. El que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. El que corta piedras se lastimará con ellas, y el que parte leños peligra en ello. Si el hierro está embotado y uno no lo afila, hay que aplicar más fuerza. Lo provechoso pues es emplear la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras del sabio son provechosos, pero los labios del necio causan su propia ruina. Vamos a hacer una pausa ahí antes de los demás versículos. Entonces, esto, hermanos, es una continuación de la idea, sí, pero en estos últimos, en el 10 y en el 11, nos está diciendo algo muy importante acerca de nuestro fruto, es decir, acerca de nuestro propósito, de lo que nosotros hacemos para la obra. Porque en el 11 dice: si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es decir, la sabiduría, el conocimiento, cualquier cosa, talento, recursos, no son importantes o no significan nada si no son provechosas, si no son usadas. Entonces, iba a ponerla aquí, pero vamos a recordarla también, la parábola de los talentos, que llega el Señor, reparte los talentos y cada uno pues los multiplica, excepto el que tenía uno. Y uno pareciera, pero pues es que ¿qué hizo, no? Pero es que viéndolo en introspectiva, esta parábola de los talentos nos recuerda que tenemos que dar fruto. Ese es nuestro propósito. Entonces, ya viéndolo desde el ángulo espiritual, entendemos cuál fue la falta de este siervo, ¿no? Si el propósito de nosotros como siervos es dar fruto, incluso uno lo hubieras dado a los banqueros para que se hagan dos, decir, ¿qué nos quiso decir con eso, no? Que aun si una sola cosa yo te di, que a lo mejor puedes hacer bien, que te he entregado a lo mejor esta perla de sabiduría, ¿por qué no la compartiste, no? ¿Por qué no hablaste de mi palabra? ¿Por qué no usaste esto para la obra? Entonces esa reclamación es muy similar a la que está haciendo aquí acerca de cómo se emplea la sabiduría. La sabiduría, que es nuestro propósito en el Padre, da frutos, sirve para algo. Y ese algo, pues ya dependiendo de lo que nos toque vivir en nuestro tiempo, pues se puede traducir en muchas maneras. Si hacemos una revisión de la historia, muchos hermanos han servido pues de varias formas. Unos preservando a lo mejor traducciones de la palabra, que durante una época era ilegal traducir la palabra, ¿se imaginan?
otros que a lo mejor su ministerio fue más de predica, como de Pablo, por ejemplo, que él se la pasó viajando. Otros, por ejemplo, fueron los que se quedaron en esos sitios haciendo atalaya, haciendo... No, hermanos, las opciones son muchas, hay muchas maneras en las que podemos nosotros servir al Padre. Mientras nos apeguemos a estos principios, debemos confiar en Él. Entonces, ahora, regresando un poco en estos versículos, está hablando acerca de los reyes, de los príncipes, y de lo importante es que la persona que asuma pues el liderazgo en cualquier sentido, puesto, lugar, contexto, es importante pues que el corazón de esta persona también esté alineado. Sabemos nosotros que la mayoría, o por no decir todos, porque podría haber alguna excepción, de los líderes de este mundo, de este siglo, pues no están alineados hacia el Padre. Pero ese no es excusa para que nosotros no lo estemos. Recordemos que en Deuteronomio 17, 18 al 20 nos habla acerca de los reyes. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en el reino en medio de Israel. Entonces era requisito para los reyes para los que iban a ser reyes de Israel, que antes que sus habilidades de guerra, antes que su inteligencia, sus capacidades, lo que supieran en cuanto a conocimiento mundano, lo primero que se sentaban a hacer era escribir una copia de la palabra con sus manitas en presencia de los levitas, para que no se le ocurriese hacer ahí una notita, ¿no? Su interpretación, ¿no? Entonces la prioridad tenía que ser esa. Lo demás pues ya era producto de su diligencia y era producto de lo que el Padre entregara en su mano. Y esto también nos recuerda a Éxodo, la parasha Yitro, cuando le recomienda poner jefes de centenas, le dice: pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces. Antes que todo puso temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10, y juzguen así el pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que compartan contigo. Entonces, cuando se refiere a todos los asuntos, obviamente se refiere a asuntos espirituales, pero todos los asuntos, es decir, también le traían disputas, también le traían conflictos, legalidades. No es que me robó. Vemos también el ejemplo en la vida de Salomón, ¿no? La clásica historia que le traen de dos mujeres, que uno le falleció el bebé mientras dormía, se robó al de la otra mujer y dijo que era el suyo y que el de que se había muerto era la otra, ¿no? ¿Cómo lo resolvió? Pues sencillo, que pactan al bebé. Y la que era su madre dijo: no, que le perdone la vida, que se lo quede ella. Y así fue como decidió. Bueno, esto es digamos que la extensión de este ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento de su vida Salomón estaba alineado con el Padre, y esa sabiduría, después que él entregó, les sirvió para entregar fruto, en este caso resolver estos conflictos, toda la logística del templo, por ejemplo, y las obras que fueron buenas en su vida antes de que se desviara. Primero es la sabiduría del Padre, y lo demás viene añadido. Entonces lo mismo aplica para nosotros, amados hermanos. Sé que a lo mejor puede sonar contrario a lo mejor la inteligencia necesaria para resolver problemas vanos y la cosa del Padre, pero para nosotros no deberían ser cosas separadas. El mundo las separa, porque juntarlas significa pues cambios, cosas a las que renunciar. Miren, tengo tapada la cámara. Cosas a las que renunciar, cosas que tenemos que aprender, que exhortos, todos los que hemos compartido, todos los que estamos aquí que hemos compartido algo, los primeros en pasar por la enseñanza que pues somos nosotros. Entonces muchas veces obviamente eso tiene pues no es agradable, en realidad es renunciar a nosotros mismos.
Por eso mismo el mundo actualmente lo separa, ¿no? Pues es que las cosas de Dios y luego esto otro, ¿no? Incluso menospreciándolo. Una trae como consecuencia la otra. Y sí, después de eso, al Padre lo que es del Padre y al César lo que es de César. Pero no era una división en ese sentido. Así que vamos a continuar con los demás versículos. 10, 13. Denme un segundo. Ahí está, ok. Pero el hombre no conoce su tiempo, como los peces son atrapados en la malévola red y los pájaros caen en la trampa. Así son atrapados los hombres en el tiempo malo, cuando ellos se les sobreviene de repente. También vi algo que para mí es de gran sabiduría debajo del sol, una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio. Y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre es menospreciada y sus palabras no son escuchadas. Las palabras de los sabios dichas en quietud son más aceptables que el vociferar de un soberano entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero uno solo que hierre puede destruir muchas cosas buenas. Entonces aquí finaliza esta idea de la sabiduría y también nos recuerda mucho a los profetas, porque los profetas en su mayoría tenían que escapar, vivían en cuevas, eran muertos muchos levitas, muchos profetas y eran los sobrevivientes. Y no era a lo mejor la concepción del mundo de alguien poderoso y demás, ¿no? Pero había gran favor del Padre con ellos. Y precisamente porque muchas veces su mensaje no era a lo mejor el más lindo, porque era consecuencias del pecado, o porque no era un gran ejército que los iba a librar de quien los estuviera asediando en turno, Babilonia, los persas, Roma en los tiempos del Mesías. Él mismo vivió esta experiencia, que su mensaje muchas veces, y obviamente por decisión del Padre también de no quitarles el velo, y en parte precisamente por esta visión que incluso nosotros podemos tener, ¿no? De que el Padre va a bajar y resolver nuestros problemas con gran poder, y lo hará eventualmente, hermanos, pero mientras tanto tenemos que tener fe en que nos va a guiar, aunque muchas veces a ojos del mundo a lo mejor no sea satisfactorio no regresar y contestar la grosería que te hizo alguien en la calle, o guardarse muchas veces el sarcasmo, los chistes, y retraer nuestras manos de hacer algún mal. Para la carne no es satisfactorio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos esa decisión y ese cambio, cuántas veces no nos quedamos apretando nuestro, pero es que le quiero contestar, y o es que quiero hacer eso, o renunciar a ciertas cosas. Entonces, amados hermanos, seamos ese sabio que a lo mejor a ojos del mundo es un sabio ahí pobretón, porque parece que no disfruta su vida y demás, pero sabemos que la obediencia del Padre es nuestro mayor galardón, y que en su propósito Él añadirá lo demás que quiera darnos si somos diligentes también. Vimos esto en ningún momento se contrapone con lo que aprendimos la clase pasada, de que los recursos que el Padre nos entrega en esta vida, pues también son para su propósito, y si a lo mejor llegase a faltar, pues faltará una introspección en nosotros mismos. ¿Continuamos? Ok. Ahí está, listo. Vamos a leer del 13 al 20. El principio de las palabras de su boca es la necedad, y el fin de su perorata no es más que un triste desvarío. Asimismo, el necio multiplica las palabras, el hombre no sabe lo que le ha de suceder y lo que sucederá tras de él. ¿Quién se lo anunciará? El trabajo de los necios los fatiga tanto, que ni saben cómo ir a la ciudad. Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Dichosa, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su tiempo, para reponer fuerzas y no para embriagarse. Por la holgazanería se derrumba el techo, y por la indolencia de manos la casa se llena de goteras. Por placer se hace el banquete y el vino alegra la vida, y el dinero sirve para todo. Ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu misma recámara maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor, un ser alado contará el asunto. De aquí sacaron un dicho que se usa en México, de un pajarito me lo contó. Bueno, aquí está la cita.
De aquí viene, amados hermanos. No es un dicho del mundo, es de la palabra. Pero en su contexto. Entonces, aquí vemos también que relaciona mucho el trabajoso, el no ser a lo mejor perezosos o faltos de diligencia con maldecir al rico o a insultar al rey. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque en capítulos anteriores hizo una advertencia sobre la envidia y lo peligrosa que puede llegar a ser, como muchos de los mandamientos nos refrenan de que en nuestro corazón haya envidia, porque es algo muy humano, pero no porque sea humano es algo que debamos permitir. Entonces, número uno, obviamente aquí está hablando de este ser alado, pues tiene dos significados. Uno físico, precisamente de evitar andar diciendo a alguien algo o maldiciendo o hablando mal de la gente, incluso en un círculo que consideramos cercano, porque pues nunca sabemos, ¿no? Y segundo, porque incluso lo que decimos en nuestro corazón tiene consecuencias, porque el Padre siempre nos está viendo, incluso lo que decimos en nuestros pensamientos. Amén. Ok, ya nos falta poco, hermanos. Vamos con el capítulo 11. Ok, consejos de la práctica diaria. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte porción a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes están llenas de lluvia, se vaciarán sobre la tierra. Y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga quedará. El que considera el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Así como no sabes cuál es la senda del espíritu, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la que está encinta, así ignoras la obra de Elohim, el cual hace todas estas cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Entonces aquí nos hace recomendación de no distraernos, hermanos, de que sí, no sabemos, no tenemos conocimiento de lo que acontecerá después y estamos en su mano, por lo tanto debemos ser pues diligentes en nuestra obra de nuestras manos, en las cosas que hagamos de nuestra vida diaria, en las cosas que hagamos para el Padre, no por el hecho de que, bueno, pues es que quién sabe qué tal si no sé, poniendo un ejemplo burdo, sí le quiero compartir a ese vecino, pero quién sabe, a lo mejor ni siquiera me va a escuchar, ¿no? Poniendo a lo mejor esa falta de conocimiento de lo que va a venir después como excusa. No debe ser una excusa, sino más bien la motivación para hacerlo lo antes posible. Segunda de Tesalonicenses 3, 10, 13. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pues hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente, sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales ahora ordenamos y exhortamos en Yeshua HaMashiach, el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, hacer el bien, trabajar y ocuparnos de las cosas del Padre son tratados como un mismo concepto. No usar este conocimiento de que todo es una broma, ¿no? Que llegamos a hacer. No, pues todo es vano, ¿no? ¿Para qué me ocupo? O no, pues es que lo material es, no, pues no me voy a llevar nada, ¿no? Para qué me afano, ¿no? En acumular lo que no sé qué. Y sí, a lo mejor ese es parte del mensaje, pero muchas veces lo mal enfocamos. O lo usamos también para excusa para no ser diligentes, para no trabajar, y trabajo, acuérdense que el trabajo en la palabra sí es el trabajo con el que nos ganamos el pan, nuestro sustento, en esos tiempos, por ejemplo, que eran en su mayoría agrícolas o algo tenía que ver, pero nos sigue aplicando, ¿no? Nuestro trabajo es secular, por llamarlo de alguna forma, y también es llamado trabajo, casi nunca hace la separación entre el trabajo también que hacemos para la obra. Entonces, por ejemplo, Salomón, en esta sabiduría que tenía, hubiera dicho, no, pues los templos son derrumbados, ¿para qué hago el templo para el Padre? No, hermanos, no funciona como excusa, sino como una motivación. Efesios 5, 15, 20. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios sino como sabios, haciendo el buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas a Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Mesías. Amén. Esto de Efesios es
un resumen de todo lo que nos quiere estar hablando Salomón también en estos capítulos que hemos estudiado, de que la diligencia tiene que llevar un propósito. Aquí están himnos, cánticos y entonaciones al Señor, que es nada más y nada menos que todo el tiempo lo que hablemos y lo que hagamos, lo que decidamos y lo que hagamos con nuestras manos, sea para alabarle de alguna forma. Así como en la palabra, por misericordia del Padre, ahora encontramos al Mesías en todos los capítulos, en todos los libros, y antes no lo veíamos. Así de la misma forma, todo el tiempo tenemos que estar alabándole de alguna forma, buscando esa manera de servirle aún en nuestro trabajo secular, en las cosas que hacemos debajo del sol y también en nuestro servicio al Padre. No separando este concepto de ser diligentes, sino todo lo contrario, sabiendo que el tiempo es poco, aprovechémoslo y Él nos va a dar gozo en su misericordia. Listo. Ahora, vamos a terminar ya. Bueno, falta un capítulo, pero el 12 es corto. Dulce ciertamente es la luz y grato a los ojos contemplar el sol. Pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, considere empero que muchos más serán los días de oscuridad. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, oh joven, por tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará Elohim. Aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad, es decir, son efímeras. No está hablando de... Ya entendimos este concepto. Entonces, esto es básicamente lo que después se nos explica como que todo nos es lícito, mas no todo nos edifica y no todo nos conviene. ¿Qué nos está diciendo? Pues en tu juventud, si eres libre, disfruta tu vida, pero ten en cuenta que todo eso va a tener consecuencias. Así que la recomendación es: aparta de la frustración de tu corazón, es decir, apártate de las consecuencias de pecar y aprovecha mejor entonces los años de tu juventud. Amén. Primera de Juan 2, 14, 17. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Hermanos, esto debe quitar de nuestro corazón cualquier frustración, cualquier distracción o enfoque que tengamos a lo que acontece en el mundo, sino que nos debe enfocar a él, a dar fruto. Hay también muchos versículos del fruto, pero quise poner también estas citas, porque toda la palabra sustenta este principio de que nosotros no estamos enfocados en lo que pasa a nuestro alrededor, no, sino tiene que ver con el Padre. Y a lo mejor a veces es complicado, por ejemplo, que nosotros que parte de nuestro trabajo es en redes sociales, pero cuando tenemos un propósito firme en él, hasta es más fácil ignorarlo, y no porque seamos apáticos o que no nos interese, no, sino si no hay algo que podamos hacer al respecto y que sirva para la obra del Padre, pues a lo mejor es un afán más, y si es posible evitarlo, pues evitarlo. Entonces, pues no somos amigos de este mundo, amados hermanos, esperamos algo mejor. Ahora, vamos a cerrar ya, pero cierra el libro de una manera espléndida porque también apunta hacia la eternidad. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día en que tiemblen los guardianes de la casa, se encorven los hombres fuertes, y cesen las que muelen, porque han disminuido, y se enturbien los que miran por las celosías, cuando se cierran las puertas de la calle, por ser débil el sonido del molino, y uno se despierte con el gorjeo del pajarillo. Enmudezcan todas las hijas del canto, y también se tema a lo que es alto, y a los terrores del camino, y florezca el almendro, y se arrastre la langosta,
y el alcaparrón no haga su efecto, porque el hombre marcha hacia su morada eterna, mientras los que endechan rondan por las casas. Antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro, y se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda, hecha pedazos, caiga en el pozo, y el polvo vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu retorne a Elohim, que lo dio. Vanidad de vanidades, dice, cogele todo es vanidad, todo es efímero. Amados hermanos, esto no es más que un resumen, un conglomerado de todas las profecías que hemos visto cuando venga pues la tribulación. Antes de cuando se acabe el tiempo, cuando llegue el Mesías y todo ojo le vea y ya no haya oportunidad de arrepentirse. Eso es a lo que se está refiriendo. Acuérdate de tus creadores, ya sea que se refiere al propio Padre o que se refiere a tus padres terrenales. De todas formas, honrar a nuestros padres es uno de los mandamientos que nos dio, uno de los, digamos que principales de los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Entonces acordarse de nuestros creadores se refiere a volver a los principios de la creación, que es pues la sabiduría del Padre. Esto también nos recuerda, bueno, vamos a leer Isaías 13. Todos los brazos desmayarán, todo corazón humano desfallecerá, estarán consternados, los sobrecogerán dolores y espasmos, se retorcerán cual parturienta, se mirarán atónitos unos a otros, sus rostros serán rostros llameantes. He aquí viene el implacable día de Yahweh, con indignación ardiente, ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella a los pecadores. Entonces, para cerrar, amados hermanos, con esto que hemos estudiado, pues vamos a recordar un poco la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, no puse el texto para evitar saturar la página, pero pues es la misma advertencia, amados hermanos, que se nos ha hecho desde siempre. Se hace hincapié en esta tarea cuando vino nuestro Mesías, esta tarea que nos dejó de ir por ovejas nuevas, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también, amados hermanos, es un llamado a que nos analicemos nosotros mismos. Hay un estudio muy aparte de esta parábola, pero el aceite de estas lámparas pues no es otra cosa más que el fruto que se extrae. La gente tenía que trabajar, tenía que llevar este aceite diligentemente, y dormirse o dejar que se apague el fuego pues es básicamente llegar a ser fríos o tibios, que es peor según el Padre, que en nuestras obras, en nuestro fruto. Comenzar a vivir nuestra vida solo por vivir, con el propósito de dormir, comer y enfocarse solo en disfrutar los placeres de la vida y ya. No, hermanos, eso es lo que el mundo hace. Imitar eso es muy peligroso y nos puede pasar a todos, a lo mejor en momentos incluso puntuales, ¿no? En los que sentimos que estamos alejados del Padre, o cuando cometemos algún error y en vez de acercarnos en arrepentimiento nos apartamos por vergüenza o por vergüenza principalmente. Todo lo contrario, hermanos, es momento de acercarnos más a Él, siempre manteniendo esas lámparas encendidas, y el aceite con el que se mantenían encendidas no es otra cosa más que el fruto, y pues el fruto es la obra que hacemos para Él. Entonces, esta última exhortación que nos hace Salomón en este capítulo de Eclesiastes, pues no es otra cosa más que el recordatorio de que el Mesías regresa pronto, amados hermanos. Y cuando regrese, pues para el mundo será terror, porque entonces significará que todas esas señales que ignoraron durante mucho tiempo, pues eran ciertas. No nos pase lo mismo a nosotros, que a lo mejor sí sabiendo, pero pues no llevando obras, apartándonos de sus mandamientos o escogiendo lo que es bueno o malo para nosotros, como en tiempos de jueces, se nos apague la lámpara. Y sí, puede ser encendida, pero no sabemos en qué momento, o número uno, nosotros mismos lleguemos al final de nuestros días, o antes, si sucede antes, pues que regrese el Mesías con todo su poder y ya se acabe el tiempo. Cualquiera de esas dos cosas puede suceder, y siempre estar al pendientes de ello, hermanos. Ese es nuestro propósito, mantener la lámpara encendida. Y tú, hermano o hermana, pues es también, y obviamente también para mí, también la pregunta, ¿no? De cómo está nuestra lámpara, cómo no está nuestro fruto. Cómo usamos lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, cómo usamos el trabajo con el que nos ha afanado el Padre debajo del sol. ¿Sirve para mantener esa lámpara encendida, o solo estamos poniéndolo en
introspectiva, o solo estamos pues arando la tierra porque es lo que se supone que tenemos que hacer, o esperando alguna clase de recompensa en la tierra, en la vida por nuestras acciones. Ese no es el enfoque que debemos darle. Entonces acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, pues es un exhorto a todo esto, y diga esta misma forma de pensar que después vemos desarrollada en los evangelios y en la propia vida del Mesías. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tenía Salomón no era humana, era del Padre, y después se descarrió porque decidió, porque lo decidió, porque se afanó, porque no le dio rienda suelta a su corazón. Entonces también aprendamos de su situación, que no nos suceda lo que él, porque el conocimiento del Mesías, esa revelación que el Padre nos ha entregado, es lo más valioso que puede haber en esta tierra. Entonces en esa perspectiva es como si fuésemos ricos, tenemos lo más valioso que hay en este mundo, usémoslo entonces con sabiduría, porque no es nuestro. Así como la parábola de los talentos, ¿no? Se nos va a preguntar qué hicimos con esa monedita o con esas 10 monedas. Ya dependerá de nosotros. Y bueno, también una última recomendación, ya digamos que como conclusión, pues si nosotros tenemos dudas o no sabemos cuál es nuestro propósito específico delante del Padre, pues estemos siempre elevando cánticos hacia Él y orando en todo momento. Es decir, acércate a Él, ora, redarguye en la palabra, y Él no te va a dejar sin respuesta. No va a decir, bueno, este siervo mío que al que le revelé la verdad no le voy a decir cuál es su propósito de vida. No, créeme que te lo va a revelar. No va a bajar a lo mejor una corte celestial a decírtelo a la cara, pero si ponemos atención a su palabra y vemos con otros ojos nuestro alrededor, vamos a encontrarlo, amados hermanos. Amén. Bueno, esto ha sido... Uy, un segundo, falta otro poquito. Eclesiastés 12. Cuanto más sabio fue Cogelet, tanto más impartió al pueblo, y su conocimiento hizo sopesó y escudriñó, y compuso muchos proverbios. Y Cogelet procuró hallar palabras aceptables y escritura recta, palabras de verdad, y las palabras de los sabios son como espinos, y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. Hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos rollos no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne, y la conclusión de todo discurso oído es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es todo lo del hombre, porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Amén. Ahí está, hermanos, es lo que quería decir hace rato, pues, los últimos versículos. Entonces, la sabiduría, los muchos rollos que nos describe aquí, pues es nada más y nada menos que esta misma sabiduría que no tiene que acumularse. Así como hace rato en los capítulos anteriores criticó al que solo guarda su riqueza, no tenemos que hacer lo mismo con su palabra, también tiene que servir para algo. Entonces, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, y os digo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Elohim entonces viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, oh faltos de fe. Vosotros pues no busquéis que comer o que beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre que sabe que necesitáis de estas cosas. Antes bien buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Vended vuestras posiciones y dad limosna, seos bolsas que no envejecen, tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, con todo lo que hemos estudiado, vemos el significado completo de este pasaje de Lucas, ¿no? De esto de os serán añadidas estas demás cosas, y pues a todo lo que se refiere a tener un propósito delante de él, hacer su obra. Juan 15:1-5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Entonces, amados hermanos, ahí está la respuesta o la conclusión que da este libro de Eclesiastés. Esto acerca de la vanidad, pues ya vimos a qué se refería. Y estos 3 puntos que se nos comunicaron, que es la santidad que debemos mantener siempre nuestras vestiduras blancas, y nuestro propósito y enfoque para con él. Sin él, pues no podemos dar verdadero fruto. Concentrémonos en eso y lo demás se va a resolver solo. Va a parecer que se va a resolver solo. Amén, hermanos. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Shalom.